En este vídeo aplicaremos los conocimientos de esta semana en un caso práctico. Vamos a recrear en 3D el sofá de los Simpson a partir de una imagen de referencia. En primer lugar, descargo la imagen de referencia en el enlace de la descripción de este vídeo. Es una imagen en la que aparecen dos elementos que voy a recrear, un sofá y un cuadro en la pared. Ahora abro Blender y elimino el cubo que aparece por defecto con la tecla X del teclado. Es el momento de importar mi imagen. Es muy importante que antes prepare la vista del espacio en función del eje que seleccione como frontal, dado que la imagen se va a insertar como un objeto plano en la pantalla independientemente del punto de vista que tenga. Elijo mirar de frente en el eje X. Me aseguro de estar en Object Mode y en el menú Add elijo Image y Reference. Así la imagen se coloca en el centro de la intersección de los ejes Y y Z. Por último, voy a subir en el eje Z la imagen porque me gusta que la cuadrícula pueda funcionar como suelo, aunque este paso no es necesario. Si giro ligeramente la vista, veré que la imagen se comporta como un plano de 2 dimensiones. También podría añadir un plano como suelo. Recuerda que se puede usar la tecla G para desplazar la imagen y seleccionar el eje Z para subirla, y la tecla S en el plano para agrandarlo. Voy a empezar con el sofá. Lo primero es identificar los objetos de los que se compone. Veo que hay un respaldo con una forma rectangular, pero con las esquinas curvas, luego un asiento con 3 cojines independientes y 2 reposabrazos que tienen forma de prisma en la parte inferior y de cilindro en la superior. Comienzo por el asiento. Creo un plano y lo modifico con la herramienta Scale o con la tecla S para que tenga las dimensiones parecidas a las de la imagen de referencia. En este caso puedo imitar el ancho del sofá, pero la profundidad es de mi elección. Para mí así está bien. Lo coloco delante de la imagen para que el sofá no la atraviese. Ahora voy a Edit Mode y con la herramienta Extruir voy a darle volumen hasta la altura necesaria. Colocar la vista frontal en X es muy útil para calcular esta medida. Lo voy a llamar asiento. Ahora voy a diseñar el respaldo. Vuelvo a Object Mode y en este caso voy a añadir un cubo y a modificar sus propiedades de escala y posición para ajustarlo a las medidas del respaldo de la imagen. En el menú Object Properties hay algunas variables que necesito copiar. Por ejemplo, copio la anchura del asiento para aplicarlo a la anchura del respaldo. Es este dato, Scale Y. Para darle la forma curva a las esquinas del respaldo, aplico el modifier Bevel. Aquí bastarán 9 segmentos y una cantidad de 0,5. Después pincho con el botón derecho del ratón y selecciono Shade Smooth para suavizar los segmentos. Aprovecho para renombrar este objeto como respaldo. Voy a diseñar ahora los reposabrazos. Voy a construir los reposabrazos a partir de 2 volúmenes sencillos, que son un prisma y un cilindro. Creo, a partir de un cubo o de un plano extruido, un prisma del mismo ancho que el reposabrazos de referencia y con el mismo fondo que el sofá.
La altura está definida por la imagen de referencia en la que el reposabrazos se curva. Con Object Mode voy a generar un cilindro que debo rotar en Y. Le aplico algunas de las propiedades del prisma, como por ejemplo su fondo y su anchura. Para que el diámetro de las bases del cilindro coincida con la anchura del reposabrazos, copio el valor Y del prisma en los valores X y del cilindro. Coloco el cilindro sobre el prisma de forma que medio cilindro quede dentro del prisma y el otro medio por encima. Para crear una única figura a partir del prisma y del cilindro, voy a seleccionar el prisma en Object Mode. Pincho en el modificador Boolean. En el cuentagotas de objetos selecciono el cilindro. Recuerda que esta herramienta sirve para crear figuras en combinación con otras a través de las propiedades intersección, unión y diferencia. En este caso, quiero la suma de los dos objetos, es decir, la unión. Hay que abrir el desplegable en la flecha y pulsar en Apply para que el cambio se consolide. Esta opción es irreversible, por lo que hay que aplicarla cuando yo sepa que ya no voy a hacer cambios en la posición del cilindro o del prisma. Ahora puedo ocultar el cilindro, pues toda la información ha quedado en la del prisma, que he renombrado como reposabrazos. Ya tengo el reposabrazos derecho. Para que aparezca el izquierdo voy a aplicar el modificador Mirror desde Object Mode. Hay que seleccionar con respecto a qué otro objeto se va a hacer la simetría. En este caso, selecciono tanto el asiento como el respaldo. Lo importante es que esté marcado el eje Y. Por último, voy a diseñar los cojines. Para seguir probando herramientas diferentes, creo un plano que tenga la profundidad del asiento y la anchura de 1/3 de la del asiento. Coloco el cojín y con la vista frontal lo sitúo en altura para que quede apoyado en el asiento. Ahora aplico el modificador Solidify para darle volumen. Para redondearlo voy a aplicar el modificador Bevel de nuevo. Los cojines también sobresalen un poco hacia adelante, así que lo puedo desplazar o extruir. Por último, para triplicar el cojín, aplico el modificador Array. En Count pondré 3 y en factor X elijo 1 en el eje Y, que es donde quiero que se repitan. Los 3 cojines se comportarán como un único objeto, que he renombrado como cojines. Queda solamente añadir el cuadro que está encima del sofá.
Este objeto es muy sencillo y nos permite utilizar la propiedad InsetFaces. Primero voy a crear un plano y lo giro. Lo coloco para que me sirva de pared. Lo sitúo detrás del sofá y lo renombro como pared. Ahora desactivo la pared para seguir viendo la imagen de referencia. Genero un cubo que voy a aplanar con la propiedad Scale hasta que tenga la misma forma que el cuadro. Con InsetFaces modifico el marco. Nombro este objeto como cuadro. Para terminar, puedo dar color al sofá tomando con el cuentagotas el mismo que la imagen de referencia. Podría además colocar una imagen dentro del cuadro o pintar las paredes y el suelo. Esto es solo el principio.